con el bombillito. Eso ahí ya queda. Cuando, ahora. Exactamente. Sí. Listo. Muy buenos días. Bueno, vamos a iniciar esta segunda jornada de presentaciones, ponencias. Mi nombre es Eduardo Goyeneche y voy a presidir hoy esta mesa en la cual vamos a hablar sobre un poco la relación entre cultura, comunicación y fenómenos de la era digital. Tenemos dos presentaciones muy interesantes. Voy a presentar a las ponentes. En primer lugar, vamos a tener la presentación Estrategias Digitales del Prado, IA para fomentar la participación y accesibilidad cultural. Nos acompaña Aurora Forteza Martínez, de la Universidad Internacional de La Rioja, quien preparó su presentación junto a Nadia Alonso López, de la Universidad Politécnica de Valencia. Nuestra segunda presentación va a ser el rol de la comunicación responsable en la transformación del sector turístico. Está a cargo de Laura Esther Castro Hernández, de la Universidad de La Laguna. Muchas gracias a los asistentes, a las asistentes por estar acá con nosotros. Esperamos que disfruten de las presentaciones. Vamos a tener inicialmente 15 minutos por cada una de las presentaciones. Y posteriormente abriremos una ronda de intervenciones y preguntas o comentarios, conversaciones acerca de las presentaciones. Quiero presentar entonces, en primer lugar, a Aurora. Aurora Forteza es doctora en comunicación por la Universidad de Huelva, máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Educación y el Aprendizaje Digital por la Universidad de Nebrija, máster en Comunicación y Educación en la Red por la UNED, graduado en Magisterio en Educación Primaria con mención en Inglés por la Universidad Camilo José Cela, diplomada en Magisterio en Educación Infantil por la Universidad de Castilla-La Mancha, es miembro de la Red Interuniversitaria Alfamed. Sus líneas de investigación se centran en la narrativa transmedia, televisión educativa y redes sociales. Bienvenida, Aurora. Muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos de tenerte en el Congreso H. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Lo primero, agradecer este espacio y además, en nombre de Nadia, pedirles disculpas que no ha podido venir, cosas de la vida, que coinciden dos congresos a la vez y ella está en uno en Madrid y yo me he venido para acá, nos hemos dividido. Desde aquí me ha dicho que disculpe su ausencia, que le hubiera encantado estar aquí con nosotros, pero ha tenido que ser por motivos de fuerza mayor, con lo cual tengo yo el privilegio de estar aquí y ella haberse quedado en Madrid, con lo cual me alegro infinito que me haya tocado a mí venirme para acá. Así que, nuestro estudio es un poquito una continuación de lo que ya iniciamos hace un año y medio o dos. Es la continuación de algo que ya nos publicaron en su momento sobre las estrategias de comunicación de los museos, las principales pinacotecas europeas en TikTok. Y esto, continúa esa línea porque, no sé si lo saben, el Prado es el museo ahora mismo que más avanzado va en tema de comunicación, estrategias de redes sociales y ese fomento de la cultura a través de las redes, y nuestra ponencia va en torno a cómo el Museo del Prado está integrando la inteligencia artificial dentro de su promoción de la cultura, del arte y de promover la participación. En nuestro caso, lo que hemos querido es conocer un poquito este contexto de cómo los museos están abriéndose paso en estos entornos digitales, cómo quieren promover esa participación dentro de la ciudadanía y, a la vez, cómo están también, además de fomentar esa participación, la inclusión para toda la población en general. En nuestro caso, en este estudio, nos estamos centrando en las tres de las grandes redes sociales, como son Instagram, YouTube y TikTok, cómo a través de esas tres redes sociales el Museo del Prado está intentando ir un poquito más para allá y trabajar con temas de inteligencia artificial. Claro, en cada una de esas tres redes sociales lo que hace es adaptar la misma idea
a las 3 redes sociales a través, pues, lógicamente, Instagram con los stories, TikTok, esos vídeos cortos, YouTube trabaja mucho más el lenguaje, mucho más los vídeos más largos, y eso es lo que queríamos trabajar en esta comunicación. ¿Por qué hemos elegido el Prado? Bueno, pues a día de hoy, si hay centenares de museos en todo el mundo, el Museo del Prado es el que está ahora mismo liderando todo el tema de comunicación en redes sociales. De hecho, ya, no sé si lo saben, bueno, creo que sí, que es el museo que se ha llevado el premio Reconocimientos Internacionales por la cuenta de TikTok que tienen. Es ahora mismo uno de los mayores referentes a nivel mundial y ha ido un poquito más para allá. Ahora es el primer museo que ha empezado a utilizar todo el tema de la inteligencia artificial dentro de sus redes sociales. A este le siguió un museo que hay en Boston, pero bueno, ha sido el primero en instaurar el uso de la inteligencia artificial a través de un proyecto que le han llamado Contar el Prado. Y bueno, lo que queríamos también es conocer cómo han acogido los usuarios esta nueva iniciativa, qué impacto ha tenido, cómo van respondiendo y participando los usuarios ante este nuevo desafío que plantea el Prado. Bueno, este proyecto lo que hace, el Prado se puso a trabajar en inteligencia artificial junto con SERP AI y bueno, decidieron crear el proyecto Contar el Prado, que lo que hace es, a través de la inteligencia artificial, les va guiando a los usuarios en redes sociales, bueno, lanzan la publicación en redes sociales y lo que hace es ir lanzando preguntas y Contar el Prado les va guiando a los usuarios para que vayan descubriendo obras de arte y que vayan prestando atención a detalles pequeños que normalmente se nos suelen escapar cuando vemos una obra. Y les hace prestar la atención, por ejemplo, un cuadro lleno de gente. ¿Cuántas personas crees que hay aquí? Y les van para que se preste más atención a esos pequeños detalles. Además, les plantea juegos, retos, les hace explicaciones con vídeos. Lo que hemos observado también es que también está fomentando mucho la accesibilidad porque todo lo subtitula para personas que tengan algún tipo de problema audiovisual y que puedan seguir también esas historias. Y todo lo que cuelgan en su página web lo vinculan con YouTube, Instagram y TikTok. O sea, todo lo lanzan a las distintas plataformas que tienen. Lo que hemos podido ver es que, bueno, con el estudio que hicimos anterior del Prado, que se veía que había mucha participación por parte de los usuarios, desde que han instalado este proyecto de Contar el Prado, hemos visto que a través de los likes, interacciones, comentarios, retuitear o postear las publicaciones, se está viendo una mayor participación por parte de los usuarios. Además, está haciendo que también llegue a más público, entre ellos los jóvenes, que es el principal foco que tienen ahora mismo de atención, y están viendo cómo el público joven, adolescentes, entre los 16, 20 años, se están involucrando mucho más en las redes sociales, las están siguiendo mucho más. De hecho, en una entrevista, la directora de comunicación del Prado dijo que se acercaban muchos jóvenes al Prado preguntando qué carrera tenían que estudiar para poder trabajar en un museo el día de mañana. O sea que están calando bastante fuerte en todo este ámbito de la gente joven. Pero, bueno, sí que es cierto que están, y de hecho están lanzando preguntas y viendo para ver cómo está funcionando todo el tema de la IA y están diciendo que están viendo cómo la gente les está gustando, están participando mucho más. La opinión que tiene la gente es que, bueno, pues, es una nueva forma de acercar la cultura, algo que les está gustando bastante. Y, bueno, pero sí que es cierto que lo que quiere el Prado también, hemos visto que está lanzando todo con las últimas publicaciones, sobre todo en TikTok, mucho con inteligencia artificial, pero no deja de haber una persona detrás. Es decir, siempre al final acaba el vídeo o el reel o el story con una persona, carne y hueso, explicando lo que querían hacer con esa publicación, con lo cual están combinando los dos formatos para que no se pierda esa interacción humana. Y, bueno, pues lo que buscaba el Prado con todo esto era democratizar un poquito la cultura y el arte y parece ser que, bueno, pues está funcionando bastante bien. A raíz de esto, lo que están haciendo es intentar que otros museos, otras instituciones culturales también
puedan ver que la inteligencia artificial se puede llevar a cabo y se puede usar en estas instituciones. De hecho, una vez que ya el Prado instauró Contar el Prado, el Museo de Boston se interesó por este proyecto, entraron en contacto y el Museo de Boston también ha empezado a trabajar todo el tema de inteligencia artificial con asistentes virtuales. Y bueno, lo que quieren sobre todo también es, lo que dice el Prado es que, bueno, que quieren hacer un uso ético de la inteligencia artificial, hacerles ver a la población que no todo es tan malo como lo pintan la inteligencia artificial y que con un buen uso pues sí que se puede llevar a buen puerto el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, a raíz de todo esto, lo que sí que ha saltado otro museo ahora diciendo que también quiere trabajar todo el tema de la inteligencia artificial y, bueno, pues queremos ver, de hecho ya estamos analizando también en el Museo de Boston, es ver cómo cada museo lo está llevando a la práctica, el uso de esta inteligencia artificial para promover la cultura. De momento parece que está teniendo éxito, a ver si sigue. Y nada, muchas gracias. Para cualquier cosilla, pues bueno, por aquí nos tienen. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Continuamos con la presentación de la doctora Laura Castro, el rol de la comunicación responsable en la transformación del sector turístico. Laura Castro Hernández es doctora en Derecho, Sociedad y Turismo por la Universidad de La Laguna y profesora en el grado de Turismo de la Universidad Europea de Canarias. Además, es consultora independiente en comunicación y sostenibilidad. Entre sus publicaciones destacan estudios sobre la incorporación de la mujer canaria en la actividad física a comienzos del siglo XX. Ha desempeñado cargos públicos como directora insular de deportes y de turismo en el Cabildo de Tenerife, impulsando estrategias de transformación digital, turismo inteligente y economía regenerativa. Bienvenida, Laura, y adelante con tu presentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por permitirme también al Congreso participar presentando este pequeño estudio. Fundamentalmente lo que he pretendido es explorar el papel de la comunicación responsable en la promoción del turismo regenerativo de Canarias tras la pandemia, evaluando de qué manera pues las narrativas comunicativas pueden impulsar la transformación del sector turístico hacia una sostenibilidad profunda. Hemos revisado la literatura, fundamentalmente apoyándonos también en la coyuntura que atraviesa Canarias. Venimos de un cero turístico. Recordar que el turismo es el motor económico de Canarias y especialmente de Tenerife, que lidera pues, con cifras récord este sector. Y la literatura nos ha llevado a explorar lo que ya algunos autores determinan como fatiga social en cuanto al concepto de sostenibilidad. Por tanto, se han desarrollado pues, nuevos postulados o nuevos enfoques que van hacia un turismo regenerativo, que es aquel que pretende dejar un impacto positivo y hacer algo más por el destino, no solamente medir las acciones que ya se están realizando en cuanto a sostenibilidad, sino dar un paso más allá, que además siempre suele estar centrado en la sostenibilidad ambiental, pero que en muchos casos en destinos maduros como Canarias estamos olvidando o dejando a un lado la sostenibilidad social y, por tanto, la relación con las comunidades locales. En este sentido, cobra un papel responsable, valga la redundancia, la comunicación responsable, que no es otra cosa que una práctica ética y transparente que genera confianza y relaciones positivas, no solo con los visitantes, sino también con las comunidades, con las empresas, y vemos cómo pueden ser palanca o motor de cambio. Perdonen, cosas del directo. Bueno, yo sigo. ¿Cómo puede ser una palanca de cambio para que esas narrativas que se impulsan, especialmente desde las instituciones públicas, que son quienes tienen pues mayor capacidad de llegar a todos los públicos? Sí. No te preocupes. Hacia atrás. Bueno, ahí, perfecto. Bueno, les decía, no importa, ustedes me escuchan a mí y ya está. Pues les decía,
qué importante el papel que cobra la comunicación responsable a la hora de trasladar a esos públicos objetivos, tanto visitantes como población local, las nuevas narrativas para conectar los destinos de manera ética con las personas. Vale. He formulado una hipótesis. Una estrategia de comunicación responsable contribuye significativamente a la transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad regenerativa. Destinos maduros como Canarias tras la pandemia. En particular, la integración de narrativas honestas, participativas y orientadas a beneficios compartidos en las campañas de comunicación turística fomentará o no una mayor conciencia y aceptación del turismo regenerativo entre los visitantes y los actores locales, actuando como catalizador para la adopción de prácticas regenerativas en el sector. Esto nos ha llevado a dos preguntas de investigación clave. ¿Qué elementos narrativos de la comunicación post-COVID resultan más eficaces para promover valores regenerativos? ¿Y de qué manera la comunicación institucional en turismo está incorporando o no principios de responsabilidad y transparencia en sus mensajes? ¿Perciben los responsables del sector que la comunicación responsable influye en la confianza del viajero y en su disposición a elegir opciones sostenibles? Bueno, pues la metodología hemos diseñado un sistema mixto con técnicas cuantitativas, analizando todas las campañas de comunicación turísticas institucionales en el periodo 2020-2022, esto es confinamiento y salida de confinamiento, para ver de qué manera se estaban orientando esas narrativas del Gobierno de Canarias, cabildos insulares y ayuntamientos, siempre y cuando tuvieran las palabras claves: sostenibilidad, turismo regenerativo o responsabilidad, tanto en palabras clave como en cuestiones audiovisuales que posteriormente contaré. En total se llegó a 10 campañas que abarcaron distintos formatos, anuncios audiovisuales difundidos en televisión, en internet, medios tradicionales y, bueno, de ahí analizamos como unidad de análisis cada pieza de comunicación individual. En cuanto a los criterios de selección, las campañas institucionales, esto fue la muestra, disponibles públicamente en medios digitales o físicos, relevantes por su alcance o por la intención narrativa vinculada a sostenibilidad, regeneración o COVID-19. El proceso de análisis de la comunicación, se estudiaron distintas variables, no voy a profundizar, pero bueno, sin nombrarlas: la identificación de las piezas de comunicación, los criterios de selección, las variables de análisis, el enfoque narrativo, el tono del mensaje, si era emocional o racional, los valores comunicativos, agentes visibilizados, el lenguaje visual simbólico, los canales de difusión y la temporalidad. Esto nos dio como resultado muchísimos datos que expondré en los resultados. Luego, en cuanto a la metodología con técnicas cualitativas, realizamos encuestas a responsables institucionales de manera anónima. Muchos no querían, en este sentido, posicionarse, dada la coyuntura en la que vive Canarias con las manifestaciones sociales del sector turístico, pero sí que conseguimos que contestaran las encuestas no solo responsables públicos, sino también técnicos que forman parte de las áreas de turismo de las distintas administraciones de Canarias. Se hizo un formulario con preguntas orientadas a consolidar la hipótesis o ver si no se cumplía. Y bueno, como resultados, en cuanto a los enfoques narrativos predominantes, el turismo regenerativo, solo una campaña abordó el enfoque claramente. El turismo sostenible tradicional estuvo presente en 10 de las 11 campañas, 9 de las 10 campañas, perdón, y el turismo convencional y promocional dominante en 9 campañas de comunicación. En muchas de ellas, de manera transversal, se combinaban las dos formas de turismo. En cuanto al tono de mensaje, el emocional en el 91% de las campañas y el racional moderado con argumentos de seguridad y segmentación. En cuanto a los valores comunicativos, la sostenibilidad ambiental estuvo presente en el 73% de las campañas, la cultura local o la identidad un 55%, la inclusión y la accesibilidad un 27% y la igualdad de género tan solo un 9%. Los agentes visibilizados, en la mayoría de los casos, la naturaleza y los paisajes de Canarias. La comunidad local solo ha estado representada en un 45%, aunque rara vez como protagonista, y el turismo de masas un 64%, especialmente ligados a mensajes de reactivación económica, dada la coyuntura en la que se realizaron estos spots. En cuanto a los canales de difusión, pues canales mixtos en su mayoría, digital y redes sociales, y también en televisión nacional. Lenguaje visual y simbólico prioriza los símbolos naturales en un 91% de los casos y los símbolos culturales en un 55% de los casos.
Destaca la prevalencia de mensajes emocionales y paisajísticos, el escaso uso de narrativas regenerativas y el papel secundario de la comunidad local como protagonista, lo que subraya la necesidad de alinear mejor las campañas con los principios de comunicación responsable y regenerativa. En cuanto al análisis cualitativo, se valoran positivamente los mensajes de esperanza, resiliencia y orgullo insular considerados eficaces para mantener el vínculo emocional con el destino por parte de los encuestados, escasa presencia de mensajes regenerativos, enfoque comunitario poco desarrollado, se percibe como clave para la comunicación narrativa regenerativa, pero apenas se ha aplicado, y la falta de alineamientos claros. Algunos mencionan pautas internas como lenguaje accesible, ética, honestidad, pero en general desconocen guías sistemáticas para implementar la comunicación responsable. La percepción positiva de la comunicación responsable, la mayoría de los encuestados valora como honesta, clara y basada en valores éticos, aunque preocupa el riesgo del greenwashing. Se destaca su capacidad para influir en elecciones de viaje más sostenibles. En cuanto a los retos identificados, falta de coordinación entre niveles de gobierno, resiliencia institucional al cambio, poca planificación y dificultad para medir el impacto, contradicciones ciudadanas, apoyo a la sostenibilidad pero dependencia económica del turismo de masas en Canarias y una oportunidad para Canarias, ¿no? Como se reconoce su potencial para liderar el turismo regenerativo gracias a su biodiversidad, trayectoria turística y creciente conciencia sobre la sostenibilidad. Como conclusiones, se ha podido corroborar parcialmente la hipótesis central, una comunicación turística coherente, ética y participativa puede actuar como palanca efectiva para impulsar prácticas regenerativas, generar confianza en los viajeros y reforzar la competitividad sostenible de los destinos. Sí hay conciencia entre responsables institucionales sobre el papel clave de la comunicación responsable en el cambio hacia modelos sostenibles y regenerativos, pero la práctica comunicativa aún está dominada por marcos emocionales convencionales sin incorporar de manera sistémica narrativas participativas, transparentes ni regenerativas. Se identifican oportunidades claras y la comunicación turística canaria sigue fuertemente anclada en esquemas promocionales clásicos. Predomina una estrategia emocional pensada para reactivar vínculos afectivos en el destino, aunque se reconoce la naturaleza y la cultura, la dimensión social de la sostenibilidad sigue siendo residual. Por finalizar, como discusión, oportunidades y retos, los resultados obtenidos tanto del análisis de las campañas como en las encuestas ofrecen evidencias valiosas para poder seguir discutiendo las hipótesis planteadas y enlazar con la literatura existente. Para avanzar hacia una comunicación verdaderamente responsable y regeneradora, las instituciones, a nuestro entender, deberían dar voz a las comunidades locales, incorporando su narrativa y sus valores, diversificar los valores representados, integrando inclusión, género, accesibilidad, apostar por la autenticidad y transparencia más allá de nuestros paisajes y reorientar el uso de medios digitales hacia narrativas transformadoras, no solo promocionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, vamos a comenzar con un poco preguntas y discusión. Si quieres, nos ayudas con el micrófono. Y Laura, te quería preguntar un poquito si nos puedes ampliar también la propia noción de comunicación responsable, si como resultado de la revisión de la literatura y a raíz de la investigación que se hace para el caso de Canarias, cambia el concepto de comunicación responsable a partir de ese término que se introduce de lo regenerativo y no lo encontraron propiamente según tus resultados de una manera fuerte. ¿Tiene que ver con un problema de adopción de la categoría o tiene que ver justamente con falta de esa articulación interinstitucional que tú mencionabas? Bueno, tiene que ver todo. Tiene que ver todo porque en la coyuntura que se estudió en el momento de confinamiento y posconfinamiento venían de un cero turístico y las campañas institucionales en lo que se centraron fue precisamente en recuperar ese turismo de masas que se había perdido. Entonces sí que es verdad que se ve que los mensajes que se vierten en campañas promocionales sí que empiezan a incluir elementos de sostenibilidad, no solamente porque hay mayor concienciación, sino porque los propios visitantes ya lo demandan, sino que también se observa que no se llega a esa sostenibilidad profunda, sino que se queda, por decirlo de alguna manera, en los mismos clichés de sostenibilidad y que los mensajes no son coherentes. De ahí a la comunicación responsable. No son coherentes las acciones, es decir, queremos desarrollar y promocionar la sostenibilidad, sin embargo, utilizamos imágenes o mensajes que lo que hacen es captar la atención de los visitantes del turismo masivo. Muy bien. Sí, Andrés.
Bueno, yo quería hacer una pregunta para Laura. Primero nos presentamos. Estamos trabajando tanto Lorena Farrás como Beatriz Gómez Morales como yo, Jorge Nieto, en un proyecto de investigación sobre el uso de los medios de comunicación de masas en la promoción del turismo y en concreto de la ficción audiovisual. Y una de las cosas es un comentario más bien y una pequeña apreciación, ¿no? Dentro de nuestro proyecto de investigación, una de las cosas que preocupa es el uso, en concreto, los efectos que tiene que aparezca un destino o un atractivo turístico en la ficción audiovisual en términos de sostenibilidad. Porque ha pasado en más de una ocasión que aparece una serie conocida y genera problemas en el lugar, ¿no? Claro, nos preocupa esto en términos de sostenibilidad y también nos preocupa lo que llamamos la sostenibilidad cultural. Es decir, que la imagen que proyecta una ficción audiovisual esté muy alejada, utilizando estereotipos, por ejemplo, que eso es muy frecuente en cualquier producción de Estados Unidos respecto a lo que no sea Estados Unidos, ¿no? Que la sostenibilidad cultural, es decir, que proyecte una imagen muy alejada de lo que es. Bien, esto lo comento por una razón, porque uno de los trabajos que publicamos, comparamos la imagen que quería proyectar Barcelona y los 3 o 4 puntos de la imagen que quería proyectar Barcelona en lo que era la publicidad de los gestores turísticos de Barcelona con la imagen que se proyectaba en las películas. Y luego comparamos lo que los turistas percibían después de salir de Barcelona. Nos dimos cuenta que realmente el uso, por ejemplo, de una comunicación irresponsable en el sentido o llena de estereotipos, ¿no? Paella, playa, sangría, etcétera, lo típico, ¿no? Y peineta. Era muy atractiva. Es decir, era muy atractiva porque desde los viajeros de finales del siglo XIX, toda la península ibérica, el sur de Italia, Portugal y Grecia, es algo así, ¿no? Muy pasional y muy tal. Pero después, la propia experiencia del turista, es decir, eso era muy atractivo y era un factor de atracción, ¿no? Hacia el lugar. Y después la imagen, sin embargo, los propios recursos de la propia ciudad reconducían esa imagen. Y entonces el turista cuando salía, si bien podía venir atraído por el folclore pasional y todo esto, que es lo que se veía en las películas, ¿no? Luego salían con una imagen muy diferente por la propia experiencia y ya por el uso de canales diferentes de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces una comunicación que se puede decir irresponsable o una comunicación de este tipo puede ser un factor de atracción que luego se pueda reconducir desde el mismo lugar hacia una cosa muy diferente. Y pongo otro ejemplo que se ha estudiado. En el caso de la Sorbona, por ejemplo, con la película El Código Da Vinci, y estimuló a mucha gente que no era el público objetivo de la Sorbona, ir a la Sorbona. Por el tema de los asesinatos, los misterios y todo esto de esta película, ¿no? Muchos de ellos después salían con una imagen muy diferente e incluso apreciando una cosa muy diferente, ¿no? Por eso quería apuntar este matiz, ¿no? Es decir, a veces una comunicación o una promoción de los atractivos y los destinos turísticos que utilice recursos que podemos considerar que no son responsables, se puede reconducir porque es muy atractivo para afuera. Sobre todo el sur de Europa siempre está estereotipado por parte del norte, o ha estado durante mucho tiempo, pero eso puede ser un factor de atracción que luego se puede reconducir a través de canales más propios de la publicidad, del destino y de la imagen que acaba teniendo, ¿no? el propio turista una vez ha visitado el lugar, ¿no? Disculpa que me haya alargado tanto. Gracias. Sí, muchas gracias, muy interesante obviamente lo que comentas y por supuesto todo es reconducible. Lo que se pretendía aquí también es precisamente ver eso. Casi todas las campañas se centraron en aspectos de la sostenibilidad ambiental, pero por ejemplo ninguna representación de los actores o actrices que participaban eran propiamente dicho rasgos de la comunidad local, con lo cual, como decía, el turismo regenerativo pasa también por esos mensajes coherentes y que involucren, entre otras cosas, a las comunidades locales, con lo cual, bueno, es lo que se ha percibido en este estudio y por supuesto que todavía tiene mucho margen de mejores. Gracias. Adelante, ¿alguien más? Vale, quería comentar un poco también eso en el caso de los
a propósito de la idea de narrativas, ¿no? También hay un punto interesante, digamos, en tu presentación, Laura, a propósito de lo que dice el colega, relacionado con las narrativas cruzadas que pueden haber en torno al turismo y que involucran el propio contacto entre los distintos actores, bueno, involucrados en el problema / beneficio que trae el turismo, ¿no? Entonces creo que ahí también el tema de las narrativas es un tema de disputa y de cruce, ¿no? Las narrativas que vendemos desde lo publicitario, que a veces algunas pueden ser muy atractivas, pero pueden ir contra, digamos, los propios intereses de las propias comunidades, como tú lo mencionabas, o en otro caso, si las narrativas, digamos, tienen un carácter tan institucional que se convierten en poco atractivas y aburridas para estimular la economía, simplemente como lo mencionabas desde el punto de vista de la atracción turística, ¿no? Allí en Colombia por lo menos tenemos muchos problemas con las narrativas. El caso icónico en el caso colombiano es Medellín, donde, por ejemplo, tenemos el turismo de Pablo Escobar y institucionalmente la narrativa quiere bajarle el tono al asunto y decir, pero esto no, bueno, no tiene nada de responsable, además, en sentido estricto, pero además genera una imagen muy contradictoria y extraña de la ciudad. Pero lo que quieren los turistas es ir encuentras en TripAdvisor número uno, algún lugar especial, número 2, Museo Pablo Escobar, es decir, lo encuentras como un atractivo, digamos, muy fuerte. Y luego está el turismo oculto, ¿no? Que también es una cosa que es difícil de medir desde la aceptación, digamos, de problemáticas tan graves en el caso de Colombia como la prostitución, por ejemplo, que es un tema muy delicado del turismo y que lo tenemos que sacar un poco de lo bonito que tiene el turismo para ponerlo, digamos, en las problemáticas que están involucrando, digamos, a las comunidades, sobre todo desde la explotación sexual, incluso de menores de edad, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto también da para unas discusiones incluso todavía más complicadas relacionadas sobre todo con el turismo en las islas, por ejemplo. Y por matizar una cosa también, no perdamos el foco también que pese a que Canarias, o gracias a que Canarias se ha convertido en un set de rodajes audiovisuales internacional por todas las ventajas fiscales que requiere y se está proyectando al mundo y nos está permitiendo diversificar nuestra economía, este ha sido un análisis de campañas institucionales, es decir, aquellas que se realizan con fondos públicos. Por lo tanto, ahí cobra mayor relevancia la responsabilidad de los mensajes que se emiten, ¿no? Estaría interesante analizar las que se realizan desde el ámbito privado, tipo Azotel o los centros de iniciativas turísticas o empresas privadas u otro tipo de formatos que se pudieran dar, pero en el caso de las instituciones públicas creo que tenemos que exigir también esa comunicación responsable y que eso dé pie, esas narrativas, esos mensajes o ese público que se quiera captar a mensajes coherentes con el desarrollo de políticas regenerativas, en este caso en el sector turístico. Muy bien. Si no hay más preguntas, Gabriela, sí. A ver si consigo hilar, que es lo que quiero preguntar, la campaña de Laura con lo que acaba de decir Edward de... Una serie de manifestaciones en el último medio año, digamos, cómo desde lo institucional, cómo se gestionaría eso, cómo se harían esas campañas para tener, digamos, o responder a los intereses tanto de la población local como de las instituciones, por lo que representa el turismo aquí, ¿no? No sé si me expliqué bien. Sí, sí, te entendí y pregunta complicada. Bueno, son distintas cuestiones estructurales. Es verdad que creo que hace falta más sensibilización desde dentro también, comunidad local, responsables, técnicos que trabajan, porque los políticos toman decisiones, pero al final los técnicos son también quienes desarrollan los conceptos y las directrices de las líneas que se quieren seguir. Entonces hace falta sensibilización. ¿Qué pasa? Que no solo es decir, estamos todos a una para desarrollar estas narrativas en mensajes que puedan llegar tal y como queremos. Les pongo el caso, estando yo al frente de la Dirección Insular de Turismo, nos reuníamos con turoperadores y insistíamos en que Tenerife había cambiado, que éramos un destino diversificado, que no renunciábamos al sol y playa, pero que también queríamos que se conociera nuestra gastronomía, los paisajes, el senderismo, bueno,
todas las cuestiones que tiene Tenerife, pero los tour operadores nos decían que muy bien, pero que a ellos lo que les funcionaba era la foto de la playa con la esterilla y la sombrilla. Y en eso iban sus ventas. Entonces, ahí se producen negociaciones para intentar cambiar el mensaje, pero también desde aquí se llega al mundo como buenamente se puede por los canales que se tienen. Entonces, creo que las herramientas digitales y cuando se incorpore también la inteligencia artificial, de hecho, en Turismo de Tenerife se hizo una campaña con Big Data también para segmentar al máximo los públicos y captar a otro tipo de perfil de visitante que tuviera más poder adquisitivo y por lo tanto entendíamos que otra visión del destino que quería visitar, pero es complicado, hay que poner de acuerdo a muchos agentes, muchos intereses particulares, públicos y de todas las personas que forman parte de esto y luego concienciar también a los medios de comunicación, que son los altavoces de lo que se quiere transmitir desde las distintas instituciones. No sé si te he respondido. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos terminando. ¿Alguien más? Muy bien, muchísimas gracias por estar acá y bueno, terminamos estas dos presentaciones. Muchas gracias.